Vaca mora, del potrero, becerrero, de Tuxtilla, trono de montar quesilla, o el caballo caballero, sin piquetes de avispero, me comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y el que sabe, y al que sabe no lo engañan. Campo el milagro, luz y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Agropecuario, produce orgullo. Ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando, que el conejo ha de salir, búscalo aquí, búscalo allá. Y con uno de los temas consentidos del equipo de Veracruz Agropecuario comenzamos el programa El Conejo, por supuesto con los inconfundibles cojolites. Bienvenidos, bienvenidas a un lunes de ganadería sustentable, de comunicación, de ciencia, de intercambio de saberes y muchas cosas más. Y a nombre del equipo les saludamos Héctor Juans y una servidora, Isela Pacheco. Héctor, querido, ¿cómo estás? Amiga, muy buena tarde, pues muy contento. Qué bonito es iniciar la semana con son jarocho, ¿verdad? ¿no crees? Sí, me encanta. Siempre es bueno. Y bueno, hoy vamos a tener temas interesantes. Nos acompaña el médico veterinario zootecnista Ángel Pulido Arbores. Él es catedrático investigador del Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Animal en el Altiplano Ceipa, Tequisquiapan, Querétaro, de la máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, quien nos va a platicar pues acerca de la comunicación en la medicina veterinaria, un tema bastante interesante. Súper tema. Y bueno, pues cuando se trata de éxito profesional hay pocas cosas tan importantes como la capacidad de comunicarse. Esto al considerar que la retroalimentación proporcionada, en este caso por ejemplo por clientes y el personal sobre prácticas relacionadas con la medicina veterinaria, pues es una cosa que debe estar muy clara. Es importante la buena comunicación pues para el éxito profesional y para la evolución de estas relaciones hoy por hoy, Héctor, que forman parte pues del diálogo de saberes necesarios siempre entre académicos y también pues futuros o potenciales clientes. Así es, Isela, la comunicación siempre importante en todas las áreas, incluso en una profesión como esta, centrada en los animales, pues la capacidad de comunicarse de forma eficaz es vital para las relaciones con el cliente, el personal y bueno, la forma en que nos comunicamos puede ser más fuerte que lo que comunicamos, el mensaje, pues, ¿no? Exactamente. Y bueno, hoy tendremos aquí a un representante de esta vieja escuela, vamos a decirle así, una persona que es una institución dentro de la UNAM, pero también lo acompaña alguien que da voz a las mujeres y a la nueva generación. Ella es la doctora Elien Hernández Trujillo, también catedrática de la UNAM, y pues nos va a compartir precisamente acerca del trabajo que están realizando de manera colaborativa y destacando la buena comunicación como parte de algo integral para destacar, pues eso, el trabajo necesario de poner sobre la mesa, de evidenciar y pues contribuir a la generación de lazos pues saludables, me parece, y también de generar una cultura, por ejemplo, de la prevención, del cuidado animal, de la conciencia, en fin, es parte de lo que nos estarán compartiendo nuestros invitados esta tarde-noche. Así es, Isela, y bueno, pues con este interesante tema de la comunicación también en la veterinaria, vamos a iniciar este programa, iniciamos también esta semana con muy buena información. Así que póngase cómodo porque a partir de este momento comenzamos. Amigos de Veracruz Agropecuario, nos encontramos muy contentos de tener la oportunidad de conversar en esta ocasión con un especialista en equinos. Él es el médico veterinario zootecnista Mariano Hernández Gil, académico de la Facultad de Veterinaria de la UNAM y desde hace mucho tiempo un buen amigo de este programa. Doctor, qué gusto saludarte y en esta ocasión en el campo con un trabajo importantísimo en el que tú tienes 17 años involucrado. Nos referimos a contribuir a la salud de los equinos. ¿Cómo estás antes que nada? Bien, gracias, Estela. Buenos días, tardes ya. Y estamos bien, contentos de estar aquí con ustedes y en Veracruz otra vez. Oye, sí, qué maravilla que regreses a tu tierra, pero ahora impulsando una serie de esfuerzos y coordinando también trabajos para hacer un trabajo en campo. ¿Qué tiene que ver eso con contribuir en la salud de los equinos? Y nos decías hace un momento que tienes aproximadamente 17 años de estar participando en él. ¿Cómo surge esta idea y en qué consiste? Sí, bueno, gracias. Yo vine a trabajar a este tipo de actividades con equidos rurales, equidos de trabajo, como les decimos, o equidos en sistemas de producción agropecuaria,
hace 17 años, originalmente pues con la UNAM, en programas que la UNAM siempre ha mantenido con diferentes fundaciones interesadas en este tema, en promover el bienestar y el desempeño de équidos en comunidades que dependen fuertemente de estos animales, como esta que estamos aquí hoy, Santa María Tatetla, que está pues enclavada, ¿no? entre las montañas, y pues que el único medio, como vemos aquí pasar una y otra vez, de transporte son los animales. Y bueno, durante la UNAM ha mantenido este trabajo desde hace 35 años y bueno, lo ha hecho a través de diferentes fundaciones extranjeras, otras mexicanas, y bueno, universidades también extranjeras interesadas en apoyar pues este tipo de trabajos en favor del bienestar y desempeño y salud de estos animales. Y ahí me ha tocado estar involucrado. Recuérdanos en ese sentido, ¿cuál es la función que desempeñan los equidos en este mundo campirano? Desde medio de transporte, ¿no? O sea, todos cuando pensamos en un equido, en un caballo, burro o mula, pues pensamos en un animal que montamos, entonces desde ahí son muy importantes, ¿no? La gente se desplaza arriba de ellos, pero también son animales de carga, a veces llevan la carga y a la persona, ¿no? Entonces, pues medio de transporte, tanto de personas como de productos, en fin, una serie de actividades en las que ellos intervienen. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente? ¿Qué les dicen? ¿Y cómo ha sido estos 17 años de experiencia? Sí, bueno, aunque las personas entienden las necesidades de sus animales y procuran cubrírselas desde la alimentación, el cuidado del casco, la colocación de herraduras, la montura, el bocado, pues hay algunos otros aspectos, principalmente de salud, que no están atendidos del todo, sobre todo principalmente por el acceso limitado a algunas de las medicamentos o de las técnicas, digamos así, para atender a los animales. Y las mismas condiciones o la misma localización de estas comunidades, entonces el acceso es un poco complicado, los servicios veterinarios están limitados, lo que se procura hacer es periódicamente venir a apoyar con lo que se puede. Un asunto muy importante es que en este caso, por ejemplo, no es solamente la UNAM la que viene, sino también colaboramos con la Universidad Veracruzana y con la Universidad de Michigan en este caso, pero lo más importante aquí es que la Universidad Veracruzana procura con sus egresados o con sus futuros veterinarios que se inserten a estas condiciones para que sean los veterinarios de la zona. Lo ideal es algún día dejar de venir a una zona como esta porque ya hay un veterinario que se encarga del lugar. Danos recomendaciones, los 5 puntos básicos que el productor debe conocer hablando de la salud de sus equidos. Sí, los 5 puntos básicos podemos empezar por el comportamiento, cómo se comporta el animal, pero cómo se comporta conmigo, no cómo se comporta en libertad. Lo segundo es la nutrición. Le doy de comer lo suficiente para su tamaño, le doy de comer lo suficiente para la carga de trabajo, lo desparasito, le cuido los dientes. El tercero es integridad. Está libre de lesiones y de heridas, de puntos de dolor en el cuerpo, sobre todo aquellos puntos del cuerpo donde hacen contacto las monturas, bocados, arneses, bozales, frenos, etcétera. Esos puntos son los que hay que buscar. Cuarto, cómo se mueve. Se mueve como caballo, como burro, como mula, pues entonces está sano. Se mueve bien en terrenos blandos, duros, de subida, de bajada, quiere decir que está sano. Su casco está debidamente balanceado y debidamente errado, sí, no. Los arneses que le pongo le permiten moverse libremente, sí, no. Y ya con eso tenemos un caballo cómodo que se va a desempeñar bien. Y por último, la salud. Procuro su salud vacunándolo, desparasitándolo, desinfectando las áreas donde lo guardo a menudo, dándole alimentos que no tienen hongos, que no tienen pesticidas, etcétera. O sea, ¿cómo cuido yo la salud del caballo? Perfecto, y por supuesto, si usted quiere conocer más de esta información, nos puede escribir a veracruzagropecuario@tv+, y lo pondremos en contacto con quien sabe, con el doctor Mariano Hernández Gil, a quien le agradecemos mucho esta charla y te felicitamos, doctor, por ese trabajo en campo en el que involucras a diferentes voluntades, a instituciones académicas de tanto prestigio como la UNAM, como la Universidad Veracruzana y del estado de Michigan también, que hoy se encuentran
en campo, no solo compartiendo conocimiento o atendiendo la salud de los animales, sino también adquiriendo una sensibilidad social que requerimos que también tengan nuestros jóvenes que se están profesionalizando en estas áreas. Así que por todo esto también gracias. Gracias. Y para redondear, esos 5 puntos son importantes en cualquier equino, sea de carrera, sea de salto, sea de trabajo. Porque muchas veces eso es en el caballo de trabajo, ¿no? En todos los caballos cuidamos esos 5 puntos y vamos a tener un buen desempeño de ellos. Claro, en Veracruz Agropecuario compartimos contigo el gusto y la querencia por el bienestar animal, así que apostemos todos por esta práctica para regresarle un poquito de lo mucho que nos brindan estos animales. Así que gracias de nuevo y continuamos. ¿Cómo no vamos a querer a los catedráticos y catedráticas con quienes hacemos equipo y en este caso desde la comunicación contribuimos a la difusión, a la divulgación de temas tan importantes como lo son las de aprendernos a relacionar de manera respetuosa, amorosa, de forma sustentable con el ambiente, con los ecosistemas y en este caso también pues con las especies animales? Así que hoy estamos muy felices de recibir en el estudio pues a 2 personalidades que nos compartirán su experiencia y su propia visión y perspectiva respecto a la importancia de la comunicación con un énfasis en los asuntos relacionados con la medicina veterinaria. Felices de recibir en el estudio a la doctora Eleín Hernández Trujillo. Ella es catedrática e investigadora de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán de la UNAM y la acompaña el médico veterinario zootecnista doctor Ángel Pulido Arbores, catedrático también de esta institución, de la máxima casa de estudios de nuestro país, de la UNAM, en este caso con sede o con campus Tequisquiapan en Querétaro. Bienvenidos, compañera, compañero, antes que nada, qué gusto recibirles en esta su casa. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por recibirnos aquí. Gracias a ti, Eleín, por incorporarte a las filas de Veracruz Agropecuario. A partir de hoy te hacemos nombramiento oficial y pues bueno, te acompaña alguien de casa, doctor Arbores, qué alegría que estés por acá. Encantado de estar otra vez aquí en Veracruz Agropecuario, gracias por la invitación. Y pues aquí estamos esperando que el tema de que vamos a hablar el día de hoy sea de interés para todos y para todas. Claro. Y aquí estamos muy contentos, como siempre, Sí, de estar bueno, en Veracruz Agropecuario. Eso. Y como ya dije, el doctor es de casa. En el caso de la doctora Hernández, quisiéramos compartirle brevemente parte de la reseña que nos envió a la producción. Ella es médica veterinaria zootecnista, egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y continuó estudios de doctorado y postdoctorado en la Universidad Guelph, en Canadá. Y ahí mismo la doctora se especializó en áreas relacionadas con la patología y el bienestar animal. Actualmente, como ya dije, es académica e investigadora de la FES Cuautitlán de la UNAM y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de nuestro país. Es una especialista en bienestar animal e integrante del Colegio Europeo de Bienestar Animal y Medicina del Comportamiento Animal. Además, es auditora certificada en buenas prácticas de bienestar de aves, de cerdos y de rastro. Así que, bueno, tienes muchas credenciales y nos interesa muchísimo conocer tu experiencia profesional, académica, pues en temas tan relevantes como ya lo has mencionado. Y algo fundamental, dicen que el conocimiento no sirve de nada si no lo aprendemos a comunicar, doctora. Totalmente de acuerdo. Y eso es de los principales retos en los que me encontraba yo cuando estaba en el doctorado, que nos piden en los doctorados hacer proyectos de investigación muy interesantes, a veces muy detallados, pero se queda todo a veces en una publicación, en un capítulo de un libro y muy bonito también con unas imágenes padrísimas, pero de nada sirve si el destinatario final, que sean nuestros productores, nuestros clientes, nuestros pacientes, también no están adquiriendo ese conocimiento, ¿no? Exacto. Entonces, parte de eso es la comunicación y también el que lo podamos comunicar con nuestros colegas en nuestro gremio. Sí, y hay personas que pues son afortunadas como el doctor Pulido Arbores, que yo te imagino que naciste ya con ese talento y con esa capacidad de comunicar, considerando pues que viene de la región de la Cuenca. Imagínense ustedes, ya traes per se este talento de comunicar, pero creo que es una destreza también que si no la tenemos de manera natural, la necesitamos incorporar en nuestro perfil profesional. Pero para entrar en tema, dinos por favor tu perspectiva, ¿por qué consideras que es importante aprender a comunicar dentro de la veterinaria? Sí, gracias, Cela. Siempre que nos aproximamos a un ganadero, a una ganadera, a un cliente, pues, ¿no? Y estoy hablando como médico o
o como médica en cualquier sistema de producción o en cualquier especie animal, una de las mayores dificultades es que cuando, bueno, por ejemplo, cuando queremos estudiar veterinaria, siempre decimos, no, vamos a estudiar veterinaria porque así no hablamos, ¿no? Con las personas, ¿no? Y, Oye, como yo que estudié comunicación para supuestamente no tener que ver con las matemáticas. Y, bueno, justamente, ¿no? Grave error. Y finalmente vemos matemáticas y fíjate que al final de una rienda, al final de una cuerda, está un dueño, ¿no? Está una persona. Entonces, justamente una de las cosas que necesitamos aprender y que necesitamos desarrollar son nuestras habilidades de comunicación. Exacto. Entonces, por eso es que es tan importante el tema de la comunicación en medicina veterinaria y zootecnia. Y bueno, la comunicación es ineludible, es inevitable, como tú bien lo comentabas al principio. Es fundamental saber los elementos de la comunicación, es fundamental saber inclusive las sinonimias de las regiones. Claro. Cuando yo salí de la facultad, llegó un señor, yo vivía todavía con mi madre, ¿no? Y llegó un señor y dijo, doctor, a mi vaca le sale sangre de la natura. Pero también cuando estaba estudiando el doctorado y me metí a ver una serie de un veterinario y escuchaba que decía, mi vaca está enferma de los cilindros, ¿no? Entonces, digamos, es un lenguaje coloquial que uno lo tiene que aprender, ¿no? Sí. Y la verdad es que otra cosa que nos ha faltado quizás desde las escuelas primarias, ¿no? De pronto llegas a una comunidad náhuatl, ¿no? O otomí, o zapoteca, ¿no? Y te dicen, ¿quién menchica yehuastli? Y de repente uno se queda así como que no sabe uno qué hacer, ¿no? Afortunadamente nos ha tocado trabajar en muchos talleres, ¿no? En donde me ha tocado, bueno, ser el traductor del inglés al español, pero tenemos un traductor del náhuatl al español o del maya también al español, lo cual ves que la comunicación es fundamental, la comunicación es inevitable, ¿no? Sí. Entonces, en las currículum de las universidades, bueno, ahí en pantalla podemos ver, ¿no? los diferentes elementos que tienen la comunicación, ¿no? Podemos ver que tenemos un receptor, un emisor, todo lo que tú aprendiste en la escuela, ¿te acuerdas? Exacto. No, justamente lo que vemos en la pantalla es todo lo que se aprende en la escuela de comunicación. Sí. Pero finalmente nosotros en veterinaria lo tenemos que tener bien aprendido, pero algo que es muy importante es la percepción. Al final es cómo los productores o cómo la gente interpreta, selecciona y organiza la información que nosotros le estamos proporcionando, porque ellos tienen una manera de ver las cosas, ¿no? Entonces ellos seleccionan. O sea, si yo les digo a un productor, a ver, tú tienes que inseminar artificialmente, sí, pero no le damos esa capacidad, esa expectativa y ese propósito, pues la verdad es que nunca vamos a tener éxito en enseñar una tecnología. Y entonces la habilidad de poder comunicar sí es importante a través de estos elementos, de cosas que podemos entender, las cosas que nosotros esperamos y las cosas que finalmente buscamos, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que tenemos, para que una tecnología vaya y sea aceptada por un productor, el productor tiene que saber realmente si le va a servir o no le va a servir, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Hasta que el productor lo hace, porque al final para el productor siempre será un riesgo hacer cualquier cambio, cualquier motivo, cualquier toma de decisión, siempre va a ser importantísimo para ver si va hacia un éxito o va hacia un fracaso. Y uno como técnico, normalmente uno piensa que no, es un éxito, pero no es cierto. No necesariamente. No es cierto, sí. Oye, el lema de esta canción, de este programa, el tema con el que iniciamos cada tarde-noche, de autoría de Rafa Campos, dice en alguno de sus versos, al que sabe no lo engaña, ¿no? Exactamente. La gente de campo tiene mucho conocimiento, mucha inteligencia, mucha sensibilidad y pueden diferenciar perfectamente quién que está parado frente a ellos sabe y quién pues está inventando. Hasta lo huelen. ¿Verdad? Son muy perceptivos. Sí. Y es que el productor ve todo.
¿no? O sea, ve todo su sistema. Claro. El productor ve lo que yo siempre he dicho, el agua, el suelo, la tierra, las plantas, los animales. Es toda una interacción. O sea, Sí. pero él tiene un problema. En la técnica le decimos que son factores endógenos, que el productor tiene control. Pero hay unos factores que se llaman exógenos, que el productor no tiene control, que es el clima, ¿no? Más ahora con el cambio climático. Bueno. El clima, La economía. los desastres económicos, ¿no? O sea, que ya subió, que la devaluación, etcétera. Las crisis, Las ¿no? crisis, ¿no? Las crisis económicas, eso el productor no tiene control, ¿no? Entonces, justamente en la pantalla vemos que el uso de una recomendación al final del día tiene que ver con 3 elementos fundamentales, que es las características socioeconómicas y las circunstancias del productor, las características de los sistemas de producción, porque no es lo mismo un sistema de producción, un rancho que está junto a una carretera, que un sistema de producción que está pues a 3 horas hay que tomar camión, etcétera, ¿no? Hay que tomar un burrito o algo, ¿no? Y justamente lo que yo comentaba, la percepción del propio productor, ¿no? Cómo el productor selecciona. Por eso es que es importante hablar con la gente. Hablar y ¿no? escuchar. Exactamente. Justamente al final de la presentación hay algunos como atributos que yo he preparado, que justamente es cómo escuchas, evitar el yo, ¿no? Ándale. Y algunos otros elementos. Pero hablar con la gente es un tema que se tendría que retomar en las escuelas de Exacto. veterinaria, de agronomía, ¿no? En todas. Que son, claro, en todas, pero en este caso, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, a Mariano, ¿no? En una entrevista, ¿no? Gran comunicador, por cierto. Es un gran comunicador, Sí. ¿no? Y bueno, la comunicación es un conjunto, como dice aquí, de habilidades, ¿no? En donde se busca, pues, aprender, o sea, poco a poco. Él ha ido, y es un excelente comunicador, él ha ido entendiendo a la gente, pero también ha ido entendiendo a las personas de su contexto, ¿no? Exacto, los contextos. Y algo importante es cómo traduces todo el contenido científico, ¿no? Que es uno de los temas que pudiésemos ahí comentar al ratito, ¿no? Y salen algunas preguntas detonadoras, ¿no? Que son básicamente, ¿por qué enseñar comunicación o mejorar las habilidades personales? ¿Qué vale la pena enseñar y qué vale la pena aprender? ¿Y cómo enseñamos y aprendemos cómo enseñamos y aprendemos a comunicarnos para marcar la diferencia? Eso es importantísimo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que no es un papel fácil, ¿no? Comunicar es un tema muy difícil, ¿no? Es un reto enorme, es un gran desafío que no necesariamente tiene que ver con destrezas intelectuales o profesionales. Miren, les quiero compartir que la doctora Elaine Hernández Trujillo fue la primer mujer graduada mediante la opción de colaboración en una actividad científica. Resultado de esto, publicó 2 artículos científicos en revistas de mucho prestigio en nuestro planeta, vamos a decir, porque no es únicamente a nivel nacional, sino internacional. Y esta información, doctora, tú tienes el desafío, sí, es importante estos tipos de publicaciones, son puntos, ¿no? Pero creo que el reto sincero es cómo vas a bajar esta información para que la gente de a pie, como decimos también en el argot de la comunicación, te entienda. Sí, es sumamente complicado porque a veces tenemos temas sensibles, ¿no? Porque hay temas en medicina veterinaria que son casi básicos, ¿no? Animal enfermo, medicamento, solución. Pero luego tenemos otros, pero realmente no es así una línea tan sencilla, No ¿no? es lineal, exacto, Ajá, sí. tenemos muchos otros detalles que sí hay que considerar, ¿no? Animal enfermo, medicamento, ¿ahora qué? ¿Qué medicamento? Ahora no es accesible, es algo que sí puede pagar tu productor o el tutor o el propietario de los animales. ¿Cómo lo vas a explicar que lo tiene que dar de esta manera? ¿Cuándo, quién, por qué van a darlo? ¿No? O sea, Sí. todo eso son los retos que los estudiantes de medicina veterinaria tienen que empezar a aprender. O sea, y es algo de que en medicina veterinaria, cuando estudian en la carrera, siempre hacemos como un pequeño chiste aquí entre nosotros, ¿no? Nosotros estudiamos más de un animal, ¿no? Comparado con los médicos humanos, ¿no? Pero Eso es cierto, es entre sí. chistes. Ajá, sí. Pero también tenemos que enseñar que
pues más que un número de especies, es también el número de personas y también las situaciones en las que se encuentran estas personas, ¿no? Y los animales con los que conviven estas personas. Entonces tenemos que considerar todos esos factores, ¿no? No es así animal enfermo, medicamento, solución. O sea, sí tenemos que tener en cuenta los factores tanto intrínsecos como no externos a la situación. Entonces sí, hay muchos, no es tan blanco y negro, ¿no? Sí tenemos muchas escalas de gris. Hay matices, Muchos. ¿verdad? Sí, sí. Oigan, qué tema tan interesante. Estoy fascinada con ustedes aquí en el estudio. Haremos una pausa. Damos oportunidad a nuestra audiencia a que nos contacte. Recuerde, estamos transmitiendo a través de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, @agropecuario_RTV. Pausa y regresamos a seguir conversando de este que es nuestro tema, la comunicación, específicamente dentro de la medicina veterinaria. Volvemos. Por la soledad de un monte, un pájaro y cantar, y un pájaro y cantar. Por la soledad de un monte, Por la soledad del monte, un pájaro y cantar, un pájaro y cantar. Por la soledad del monte. ay, como iba tan de pronto, no le pude adivinar si era calandria o silsontle o pájaro cardenal. Como iba tan de pronto no le pude adivinar si era calandria o sensontle o Dentro de los nobles servicios que brinda este Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical, El Clarín, además de contribuir y socializar conocimiento con los productores, es contribuir a la formación de nuevos cuadros. Es una enorme dicha tener la oportunidad de conversar a continuación con Diana Salazar. No es la Diana Salazar que usted imagina, es una estudiante, bueno, ya es egresada de Medicina Veterinaria y pues desde Cuautitlán, llegó aquí a Tlapacoyan para realizar pues su servicio social y se ha encontrado con un panorama, me imagino que especial. Antes que nada, gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Diana? Ok, muy bien, muchas gracias. Me encuentro emocionada de participar hoy en el Día del Ganadero. Yo nunca había participado, nunca había tenido la oportunidad de estar aquí, entonces es un gusto. ¿Y cómo ha sido esta experiencia? Pues es interesante, yo no conocía lo que era moverse en este ambiente, me gusta, es emocionante escuchar las pláticas, ver a los productores, acercarse a los doctores, me parece interesante. Oye, ¿qué te parecen las preguntas de los productores? Digo, yo soy comunicadora, no sé nada del tema, pero me sorprende muchísimo la precisión técnica, el conocimiento y el interés sincero que demuestran. Sí, la hacen directo de lo que ellos observan día a día, ellos están a veces incluso más inmersos que nosotros en lo que es estar en el medio, entonces sí, son preguntas muy precisas. Háblanos de tu licenciatura, ¿qué estudiaste, dónde y cómo fue que llegaste a Clarín? Yo soy estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Yo cursé la carrera en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, es perteneciente a la UNAM. Al finalizar mis créditos, yo estaba buscando un lugar donde hacer mi servicio social, quería especializarme en ovinos, pero yo quería salir de lo que es el área de la ciudad y encontré este lugar, me pareció interesante. Este es un agregado de la Facultad de Estudios Superiores de Medicina Veterinaria en Ciudad Universitaria, así que tuve que enviar documentos a Ciudad Universitaria, a mi facultad, hasta que me dieron el paso libre para venir aquí. Y pues sinceramente me gusta el lugar, quizás le he sufrido un poquito al clima, pero me parece muy interesante explorar otro tipo de producción que no es en altiplano, producción en trópico. Me ha gustado estar aquí. ¿Qué te toca hacer ahora acá? Tenemos entendido que has desarrollado tu habilidad para trabajar con las especies pequeñas, con las más pequeñas, de hecho, dentro de la familia ovina. Sí, yo estoy principalmente a cargo de dar lactancia asistida a los corderos que han quedado huérfanos y a los que han sido de partos múltiples, en donde la borrega no puede alimentarlos a todos. Esa es mi función principal aquí. Más del calor, que bueno, el calor ahorita es un desafío y un reto que hemos vivido prácticamente en cualquier parte de la República. ¿Cuáles son algunas de las otras experiencias que te ha tocado vivir aquí en Tlapacoyan, en el Clarín? ¿Cómo ha sido tu relación pues con los académicos que te están acompañando también en este proceso formativo profesional?
Pues ha sido una buena relación. Cualquier duda, cualquier pregunta, necesidad que tengo que expresar respecto a mis conocimientos al área, se las hago a los académicos, siempre recibo una respuesta positiva. Creo que el mayor reto, aparte del clima aquí, es que estoy lejos de mi familia, me quedo en el albergue que está aquí. Y pues sí, es el principal reto, la lejanía, el clima, son mis mayores retos en este momento. ¿Y tus mayores alegrías? Mis mayores alegrías, creo que mis corderos. Ha sido muy bonito ver que ellos se acerquen a mí, que ellos me reconocen como quien les da su alimento. Es lo más bonito. ¿Qué te dice tu familia, Diana, de este paso pues tan importante que estás dando? Se requiere valor, coraje, actitud, de verdad, que para mí te admiro y te respeto, apenas te conozco, pero me despiertas eso. ¿Tu familia qué te dice? Pues mi familia, ahora obviamente fue un shock el saber que me iba a venir hasta acá, pero pues están emocionados, están alegres de que ya estoy en la etapa final, ya estoy terminando y ya pues están esperando que regrese para que dé el paso final y ya esté libre. Bienvenida al mundo laboral. Eso. La titulación y al mundo laboral, exactamente, ¿cuál será tu siguiente paso? ¿Qué sigue de aquí? ¿Qué sigue de aquí? Todavía estoy pensando si seguirme enfocando en ovinos, pero tengo algunos meses para pensarlo. ¿Qué te gustaría decirle, Diana, a la audiencia de nuestro programa de Veracruz Agropecuario o a la familia que te ha arropado también aquí en el Clarín a propósito de este 30º aniversario? Estoy muy agradecida del tiempo que he podido pasar aquí, de lo que estoy aprendiendo, de las nuevas experiencias que he vivido aquí y del desarrollo educativo que estoy teniendo. ¿Algún mensaje para otros jóvenes que como tú pues se encuentran también en búsqueda de sus sueños y están trabajando y construyendo un mejor país? No se desanimen, estudien lo que les gusta. Claro que va a haber dificultades, pero sí se puede poniéndole mucho esfuerzo y van a encontrar algo que les guste todavía más, que les llene. Eso. Diana, qué alegría conocerte, felicidades a ti y a tu familia que te apoya, a tus dos familias, a tu familia de allá de Ciudad de México y por supuesto a la familia que aquí en Tlapacoyan te ha recibido con los brazos abiertos y con un corazón dispuesto. Que te vaya muy bonito en todo lo que sigas realizando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y con la alegría y la esperanza en prenda que nos brinda la juventud que se prepara y que es comprometida en este caso con los procesos productivos agropecuarios, continuamos. Interesante todo este tema que manejan nuestros compañeros ahora también en el Rancho Clarín. Bueno, vamos a continuar con la entrevista al médico veterinario zootecnista, Elaine Hernández Trujillo. Ella es catedrática investigadora de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y por supuesto con nuestro compañero el médico veterinario Ángel Pulido Arbores. Bueno, pues continuamos con la comunicación en la veterinaria y la importancia que tiene la naturaleza de comunicar, esta forma entre el veterinario y sus clientes. ¿Qué nos pueden destacar, digamos, de lo esencial de una buena comunicación entre los médicos veterinarios con los diferentes clientes, ¿no?, que tienen bien acudir con ustedes? Sí, es muy importante conocer la naturaleza que existe entre el veterinario y el cliente, ¿no? ¿Cómo se va a comportar el veterinario y cómo se tendría que comportar el cliente, ¿no? El veterinario, hay en los estudios que normalmente hemos destacado e investigado, hay muy poca bibliografía en medicina veterinaria y esta relación que tú ves en la pantalla pues detona algunas preguntas muy interesantes. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de esta relación entre el veterinario y el cliente? Si el veterinario asume un papel dominante o ofrece al cliente una opción, o si el veterinario proporciona solamente la información y las opciones, pero sin recomendaciones. Pero también, ¿cuáles serían los estilos o papeles de comunicación que se emplean al interactuar con estos clientes y cuáles son, en un momento dado, los beneficios y los riesgos asociados en cada uno de estos papeles? Y fíjate que en medicina veterinaria hay muy pocos trabajos, como bien te comentaba, ¿no? Entonces, en la siguiente transparencia podemos ver que en medicina humana los médicos que más se parecen a nosotros son los pediatras, ¿no? Y entonces tenemos tres tipos de papeles o roles, ¿no? Un rol paternalista, un rol consultor
y un rol que le llamamos de colaboración. Y entonces cada uno de estos 4 papeles, hay 4 etapas en cada uno de estos roles, que sería la interacción y el procesamiento de la información. Y entonces esto es bien padre porque la información, para aquella comunicación se necesita información, ¿no? La adquisición de conocimiento, porque al final en todo proceso de comunicación se necesita que exista conocimiento, se necesita un dominio verbal. ¿Para qué? Para que se hagan aclaraciones de las opciones para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, los médicos y las médicas veterinarias participan en estas acciones que son muy similares con sus pacientes o clientes. Ahí es lo que mencionabas, médico, Sí. de este papel paternalista. Me llama la atención porque lo comparas con los médicos, en este caso los pediatras, que se dedican pues, a los niños, ¿no? Es decir, hay ahí una actitud paternalista de parte de ustedes hacia la atención a los animales en general. Claro, cuando el médico veterinario tiene un papel completamente paternalista, o digamos de guardián o de tutor, ¿no? Justo para decirlo de otra manera, el veterinario es visto como un experto, ¿no? Y entonces, como es visto como un experto, que puede hacer recomendaciones al cliente y el cliente pues está obligado a seguir estas recomendaciones, ¿no? En este tipo de interacción hay poca discusión sobre lo que el cliente es capaz de hacer. Digamos que todas estas características que podemos ver en pantalla, ¿no? Que desde que el veterinario considere la mejor opción, la frustración asociada a la incapacidad del cliente, la toma de decisiones no es compartida. Entonces, lo mejor es el último papel, que es el que vamos a ver, ese es el mejor, el que es el colaborador. O es el otro papel, que es el consultor o maestro, en donde se requiere que el veterinario tenga fuentes de datos y de servicios, que no se proporciona la opinión o la recomendación, que la responsabilidad es exclusiva del cliente. Y esto no es bueno, ¿no? Esto realmente no es bueno porque la responsabilidad sigue siendo compartida, Claro. ¿no? Y la opción siempre tendría que ser correcta, la que dice el veterinario, ¿sí? Y muchas veces el cliente tiene una información inexacta. Y este sería el colaborador, este sería el ideal, ¿no? El veterinario, digamos que es la opción mejor, es la opción óptima y en donde el veterinario puede compartir en la toma de decisiones junto con el cliente para poder llevar para una buena salud y bienestar. Claro. Y justamente algunos atributos que son importantes, ¿no? Ser amable. Yo creo que en todo, ¿no? Sí, ser amables, ¿no? En cualquier servicio. El ser amable es importante porque nos ayuda a mejorar la comunicación, ¿no? Por supuesto. Y aquí podemos ver un taller que hicimos, estamos en un lugar cerca de Tenochtitlan, aquí en Veracruz, ¿no? Y bueno, eso es importante, y bueno, aquí la perspectiva médica y la perspectiva del paciente, que es al final del día nuestro cliente, ¿no? Claro. O sea, nosotros tenemos que darle recomendación al dueño para que haga de manera efectiva, ¿no? Lo que necesitamos para que el animal en un momento dado se llegue a mejorar, ¿no? Muy interesante, doctor Hernández. ¿Qué nos quiere usted también agregar, compartir pues de todo lo que usted también ha tenido de experiencia en la comunicación, ¿no? Y sobre todo también publicaciones, que creo que es bastante interesante. Pues ahora sí, los medios de comunicación para ustedes, en este caso, quienes difunden o divulgan sus publicaciones, sus investigaciones, pues, para entender los diferentes conceptos. Seguramente que usted, aquí vemos en su currículum, tiene bastantes publicaciones también sobre estos temas, estos y otros más, ¿no? Sí, muchas gracias. Me quisiera aportar un poquito de lo que nos estaba comentando aquí el médico. Yo trabajo un área de la medicina veterinaria que es el bienestar, y muchos de los temas que también platicamos en esta área son los dilemas éticos, que es cuando se sabe que hay una solución, pero ninguna de las rutas parecen ser tal vez las más adecuadas, ¿no? Y en cuanto a los roles del veterinario, en el área de ética veterinaria,
hemos apodado a esa figura que tú llamabas el maestro, le hemos llamado el mecánico, el mecánico de taller, por ejemplo, de autos, o que eso es lo que te dice, es esta opción y así se queda, ¿no? Que no te va a dar más alternativas, que te dice, esto es lo único que te queda, ¿no? O a comparación de la paternalista, que trata de ser un poquito más dominante en la situación, ¿no? Pero así hemos llamado o apodado a ¿no? Poniendo también ejemplos tal vez de la más comunes, ¿no? Y lo que hemos platicado en el tema de la comunicación es que tenemos situaciones que son lo llamamos dilemas éticos, en que ninguna situación pudiera ser tal vez la más óptima o que nos deja en la situación de que es en serio lo que tengo que hacer. Por ejemplo, tenemos un animal que tiene un problema, un bovino con una fractura, una lesión de pata o, por ejemplo, una mastitis severa y dicen, este es el tratamiento y tendríamos que llevarse a rastro o ya se tendría que darle fin de vida al animal, ¿no? Sacrificar al animal. Y tal vez el productor dice, no, necesito una segunda opinión. Claro. O estoy seguro que mi instinto dice que que sí aguanta, que sí tolera. Y entonces estamos viendo el dilema ético del veterinario en el que dice, mi formación, mi experiencia me dice que debería estar haciendo esto, pero con mi paciente, que veo que es, por ejemplo, este bovino, o la persona con la que estoy platicando, que es el propietario de este animal, dice otra cosa, ¿no? Entonces vemos estas situaciones que realmente hacen muy compleja a la medicina veterinaria y hasta a veces bastante frustrante, ¿no? Porque no tenemos una solución clara o nosotros la tenemos, pero no en el ambiente o en lo que llamabas naturaleza, ¿no? Claro, de la relación humano-animal. Algo que ha tratado de ayudar un poco a encontrar unos mecanismos y con lo que he estado colaborando con empresas, es dejar escrito, se hace, por así decirlo, un contrato escrito de este vínculo veterinario-paciente, que lo llamamos la carta de veterinario-paciente-dueño, en el que el veterinario dice que este va a ser mi paciente, dígase un perro, un cerdo, un bovino, un caballo, lo que sea, y el tutor o el responsable va a ser esta persona, ¿no? Y entonces en el que ellos firman que este es el camino y que el veterinario va a ser el que va a plantear la solución o que va a poner el plan de trabajo hacia lo siguiente que se vaya a hacer. Viene un poco con un concepto americano de que hay que dejarlo todo en evidencia, todo por escrito, pero también es necesario en nuestra profesión. Muchas veces hacemos nuestras actividades por amor al arte, por así decirlo, pero no está de más si se puede dejar en papel claro, ¿no? Dejar hasta dónde están los alcances, los objetivos de qué es lo que se va a trabajar, ¿no? Que es una responsiva que finalmente cuando llevamos, por ejemplo, a nuestras mascotas, a un animal de compañía, al veterinario, debemos firmar. Exacto, y que ya lo tenemos, como bien mencionas, tal vez en algunas áreas de la medicina veterinaria, como en pequeñas especies, pero tal vez en algunas otras áreas pecuarias no lo hemos implementado, ¿no? Que todavía sigue estos contratos más platicados y no tanto el contrato por escrito, ¿no? Entonces, son algunas de las alternativas, pero también son herramientas de comunicación al fin y al cabo, ¿no? Interesante. Y al final del día, todo esto que estamos hablando es un proceso de extensión, ¿no? De extensión en donde la comunicación efectiva es importante, ¿no? Entonces, para que un productor use la tecnología, adopte o rechace una tecnología, es importante que tenga una información efectiva. Pero la transmisión de la información es importante destacarla, ¿no? Escuchar, perdón, doctor, vemos ahí en pantalla justo otro aspecto que resaltas, ¿no? Saber escuchar también, a veces nos cuesta saber escuchar, ¿no? Claro, sí. Escuchar es estar atento a lo que te diga el productor, nuestro cliente, es importante, ¿no? Y no se vale como ir como deprisa, ¿no? Hay que ser paciente y hay que saber escuchar, porque ese es uno de los atributos importantes, ¿no? También es que afirmar lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿no? Pero también, fíjate que en este sentido, en estos atributos, hay muchas cosas que se pueden
solucionar con la capacitación, ¿no? Por ejemplo, no le puedo llamar fake news, pero es falsa información, porque no es news, porque es de noticias, pero, por ejemplo, hay una percepción de un productor que dice que cría mejor sus gallinas al pasto y no les da antibióticos, ¿no? Porque en las granjas no dan hormonas El también. pollo, sí, con Pollo, hormonas. sí, claro. Y Que eso es un mito, realmente. Exacto, son los mitos que se van transmitiendo de generación en generación, ¿no? O sea, Exactamente, que sí. finalmente también por usos y costumbres. Por supuesto, sí. Y algo que es importante, hay que ser siempre claros y simples, ¿no? Sencillos. Directos. Completamente, ¿no? A ver, ¿y Pues cómo sí. le haces para eso, doctor? No, hay que ser sencillitos, ¿no? Hay que ser claros y sencillos, sí. Tengo la impresión de que es lo menos fácil, Sí, puede ser. sí, ¿verdad? sí, sí. Que es un reto. Es que la comunicación es un reto, ¿no? Y la comunicación, al final del día, cuando uno sale de la carrera, inclusive cuando sales uno de la maestría, que te enfrentes a un auditorio de 120 gentes, ¿no? Y empiezas a tartamudear, pues sí es difícil, ¿no? No, definitivamente las habilidades de comunicación se van haciendo, pero si tú resaltas con lecturas, ¿no? Y con conocimiento, y si sabes que hay un emisor, que hay un receptor, que hay señales, la comunicación se hace más fácil. Pero el impacto que tiene la comunicación es que el productor pueda producir sano, bueno y de calidad. Claro. Al final del día. Yo me refería a que admiro mucho a las personas que logran ser claras y simples. Creo que es esta gente que ya viene de regreso, ¿verdad? Que ya fue, subió, escuchó, como decían también ustedes, ¿no? Saber preguntar, saber escuchar y aprender a comunicar de manera lo más llana, clara, sencilla posible en los diferentes temas. Y algo que aprendí de mi maestro, el doctor Heriberto Román Ponce, que si nos está viendo le mando un abrazo y un saludo fuerte. Él comentaba que quizás los mejores extensionistas sean las personas de más edad, ¿no? Porque realmente pues, han pasado por todas estas experiencias, ¿no? Entonces, siempre hay que aprender de la gente también. desde luego. Y la humildad, ¿no? De los productores, ¿no? La humildad de los ganaderos, de las ganaderas, de la gente del campo, ¿no? De cómo te comparten. Al final, si te comparten una tortilla, ¿no? Con chile, es una comunicación, ¿no? Es una comunicación y eso es lo bonito de trabajar en el campo. Sí. También aprender a digamos, escuchar y a incorporar nuevas destrezas en nuestro quehacer, en este caso desde la divulgación científica, por lo cual celebramos que hoy alguien que creció en una tierra sonera nos traiga de regreso este presente, doctora, querido Héctor, una sección que es de las consentidas del programa, El Surco Decimal. Gracias. Y así es la comunicación. La veterinaria avanza sin cesar. Los animales sin abandonar. Su salud es nuestra misión. Tecnología en la producción, nuevas formas de difundir. El bienestar se puede construir con pasión y dedicación en cada acción y decisión para un futuro mejor por venir. ¡Qué maravilla! ¡Bravo! Que viva la ciencia, que viva la poesía, que vivan las personas como ustedes, que tienen la disposición de comunicar y compartir. Quisiéramos, doctora, que nos hagas una suerte de reflexión final, comentarios de cierre sobre el tema que abordamos en esta ocasión. Bueno, antes que nada, yo creo que de lo que hemos platicado de la comunicación es importante conocer al cliente, pero a tu audiencia con la que vas a estar platicando. Es muy fácil decir, llego y me va a parar y decir algo y un monólogo, pero no, o sea, tenemos que ser una mente abierta y más en un mundo ahora tan cambiante, con tantos desafíos, en el que la gente está en constante comunicación, pero no sabemos qué tan efectiva es esa comunicación, ¿no? Tenemos nuevas generaciones que se están comunicando de una manera diferente a lo que antes conocíamos de cierta manera tradicional. Entonces sí tenemos que estar abiertos a todas estas opiniones, pero siempre con una mente positiva, una mente abierta, de que pues siempre va a haber retos, pero también siempre va a haber soluciones a todo.
Eso, muy bien, muchas gracias, doctor. No, pues finalmente destacar, ¿no?, la importancia que tiene la comunicación en la medicina veterinaria y la zootecnia. No es fácil. Yo creo que necesitamos aprender y desaprender, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y desaprender cuesta más. Desaprender cuesta muchísimo más, pero hay que hacer siempre un proceso de reflexión interna de cada uno para poder, porque este mundo, estamos en una fase que muy difícil desde el punto de vista del cambio climático. Nuestras reservas en este año ya se agotaron desde hace 2 meses, lo que le corresponde al año. Sí. Entonces sí necesitamos que como médicas y como médicos veterinarios, pues buscar siempre la manera de hacerlo todo con pasión, por el bien de los animales, pero también por el bien de la sociedad, ¿no? Y en ese camino estamos y al final vamos a ver si podemos llegar a ese camino, sí. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Y al escucharlos me viene pues el recuerdo, Héctor y compañeros, que la pandemia, entre las muchas cosas que nos dejó, pues fueron nuevos conceptos, entre ellos el de la infodemia. Muy abusados con lo que escuchamos, con las fuentes de información que consultamos, con el crédito que le damos a la información no verificada, y por favor no compartamos algo que no nos consta pues su procedencia. Acerquémonos a los generadores de conocimiento. La verdad, hay muchas instituciones, prácticamente pues todas las semanas, Héctor, aquí conversamos con gente con credenciales y con una moral comprobada, y pues de eso se trata, de hacer alianzas para generar mejores alternativas y soluciones de vida. Y que también, bueno, están sus publicaciones, ya no nos dio tiempo de abundar en este tema, pero seguramente ustedes tienen alguna página donde pueden consultarlos, ¿no es así? Sí, como investigadores tenemos, si usted lo busca nuestros nombres, podrían encontrar ya muchas de las publicaciones con tanto. Seguramente, a googlear entonces los nombres. Somos googleables. Sí, no escondemos nada, ahí están las cosas. Al contrario, la información justo en este mensaje es para servir y para el bienestar en común, ¿no es así? El bienestar de la vida, decía usted. Claro. Googleen a la doctora Elien Hernández Trujillo y al doctor Ángel Pulido Arbores. Albores. Ah, mira, aquí en la escaleta dice Arbores. Albores. Sí, Ángel Pulido Albores y la doctora Elien Hernández Trujillo, de la UNAM, ambos, y grandes amigos del programa. Muchas gracias. Muchas gracias a que estén muy bien. Y así nos vamos, Héctor. Nos vamos también a ritmo de son. Después de estas décimas, seguimos soñando. Arriba de la rodilla.